Volvemos, Mariol. Sí, qué alegría, es una emoción poder presentar aquí a nuestro invitado. A ver, ¿de quién se trata? Bueno, él nació el 25 de septiembre del 71, es economista, doctor en economía, político, docente, investigador argentino. Fue ministro de Economía de la presidenta Cristina Kirchner. Estamos hablando de Axel Kicillof. ¡Qué alegría! Buenísimo, y aparte el ministro más joven, ¿no? De Cristina. Sí, De totalmente. Economía. ¿Ahí lo tenemos? A ver. A ver. Mi casa para mí también. ¡Qué lindo! Ahí estaba. No, buenísimo, felices de tenerlo acá en Sangre Combativa. Y bueno, la pregunta de rigor necesaria a todo argentino, ¿no? ¿Cómo se siente vivir en la Argentina de Macri? Ha sido una especie de enorme terremoto económico el que ha producido Macri desde que asumió el gobierno. Y ha sido un terremoto porque las decisiones que viene tomando de política económica son decisiones de corte neoliberal y que ya se han aplicado muchas veces en el país y consisten en cuestiones que también conocen los bolivianos con los gobiernos anteriores al de Evo, tanto las medidas como sus resultados. El intento muy fuerte ha sido por ajustar el presupuesto público, es decir, comenzar a limitar todo lo que se había conquistado estos últimos 12 años de mejora en los ingresos de los sectores con mayor vulnerabilidad social, particularmente los adultos mayores, los abuelos argentinos que empezaron a recibir una jubilación, como también lo hicieron en Bolivia, los pequeños también, los niños, que aquí en Argentina, después de tanto tiempo de políticas neoliberales, había quedado un porcentaje muy grande de la población sin ningún tipo de ingreso, entonces se les hizo desde el Estado un programa de inversión en ellos. Y bueno, y el gobierno Macri ha generado un bombazo. ¿Cómo? Bueno, primero devaluó la moneda muy fuertemente, esa devaluación generó un aumento de los precios, y cuando digo los precios, lo que cuesta el supermercado, lo que cuesta hoy la tienda, lo que cuestan los alimentos, ha crecido de manera realmente inesperada y muy veloz, mientras los ingresos se mantienen estables. Es decir, que todos los argentinos perdieron capacidad de compra en sus salarios. Al mismo tiempo, Argentina es un país que tiene industria, por eso también muchos bolivianos trabajan aquí en la Argentina, en la industria textil, también en la venta de alimentos. Todo eso se ha restringido muchísimo en la producción de alimentos, también muchos bolivianos trabajando en Argentina. Hoy todos esos empleos se están perdiendo, hemos tenido 200.000 empleos perdidos y una caída de los sueldos en términos de 10% de su poder adquisitivo. Esto es muy fuerte, muy fuerte. Así que en Argentina, de Macri, en 10 meses se vive peor, es otro país. Tenemos hoy desempleados que antes no teníamos, tenemos gente que no llega a fin de mes. Han calculado los sectores de la iglesia en Argentina que hay 1,5 millones de nuevos pobres. Y esos están entre los que antes tenían un ingreso que les alcanzaba y hoy no les alcanza. De la misma manera, a nivel de la economía en su conjunto, así como se empezó a desatender a los que menos tienen, hubo enormes transferencias a las multinacionales, a las empresas extranjeras y a los sectores más ricos de la población. Se les han perdonado impuestos, se les han dado incentivos, se les ha permitido absolutamente todo. Mientras tanto, la plata argentina empieza a irse al exterior como pasaba en los viejos tiempos y el gobierno empezó a tomar deuda externa. Conocemos todos esta historia, conocemos cómo termina, por eso desde la oposición, desde que no somos diputados del Frente para la Victoria, de los sectores vinculados al kirchnerismo, estamos trabajando muy fuerte para que esto deje de suceder, para que el presidente Macri, en vez de aplicar las políticas en favor de los extranjeros, en favor de los empresarios más poderosos, en favor de los bancos, empiece a trabajar para la gente, porque hoy se la está pasando mal en Argentina. Gracias. Millones de personas salieron de la pobreza gracias a estos gobiernos progresistas. Muchos de ellos, sin embargo, votaron en contra. ¿Será que el modelo económico aplicado generó su propia antítesis? Hubo un fenómeno que es paradójico y contradictorio, que efectivamente durante estos 12 años de la Argentina, así como ha pasado con Evo, así como ha pasado con Dilma y con Lula en Brasil, así como ha pasado con Correa en Ecuador, así como ha pasado con Chávez en Bolivia, hubo políticas en favor de los sectores más vulnerables, menos favorecidos. Esos sectores han prosperado.
les ha ido mejor. Por supuesto que no se ha concluido la tarea, como tampoco se hizo en ninguno de estos países, de sacar a todo el mundo de la pobreza, porque fueron 25 años o más de políticas neoliberales. Pero se ha avanzado mucho. Por decirlo de alguna manera, todos subieron un escalón. También los ricos se volvieron más ricos, pero sobre todo los de abajo, que eran olvidados de siempre, consiguieron muchos salir de la pobreza, y que ya no fuera su principal problema pagar la comida, pagar el alimento, pagar las necesidades básicas. Eso lo vemos en los colegios, en contraste con lo que ocurre hoy, que en las escuelas, ¿no? Los niños iban a la escuela a estudiar, no a comer. Ahora volvieron a ir a buscar su copa de leche, a buscar su plato de comida, porque ya no lo pueden conseguir en la casa, ya no lo pueden conseguir de su familia. Ahora, muchos de esos sectores se convirtieron en la llamada clase media. Clase media por ingresos, clase media que la plata le alcanza, incluso tiene algún ahorrito para comprarse una televisión, comprar su celular, comprar su auto tal vez, y tal vez su casa. Esos sectores que también consiguieron un trabajo y el trabajo se volvió estable, y ya van 12 años en la Argentina que esto ocurre, esos sectores empezaron a pedir más, a pedir otras cosas, y bueno, y nuestros gobiernos se dedicaban todavía, se concentraban sobre todo en los que todavía no habían logrado salir de la pobreza, que quedan en todos nuestros países. Y tal vez en ese mensaje nosotros equivocamos cómo transmitirlo, y muchos no terminaron de comprenderlo. Entonces, tal vez queriendo aspirar a más, se olvidaron de sus hermanos que todavía estaban marginados. Y no solo eso, sino que no estaban dispuestos algunos sectores a postergar o esperar un poco para poder seguir progresando a que todos los argentinos hubieran logrado salir de la pobreza. Yo creo que está esa situación real, está lo que puede ser problema nuestro de comunicar y de explicar. Claro que también hay atenuantes. Primero, el sistema de medios aquí en la Argentina, el sistema de medios concentrados, hegemónicos, extranjeros, ha trabajado muy fuerte para convencer a una parte de la sociedad de que lo único que tienen que buscar es su interés personal, y que todo lo que han logrado ha sido por ellos mismos, cuando fue el sacrificio de todo lo que los sacó de la pobreza. Y entonces, en este olvido, que fue un olvido inducido, también se montó, la campaña política de Macri. La derecha en Argentina vino no a decir que iban a hacer lo que hoy están haciendo, a sacarles lo que tenían, incluso a los sectores medios y a los sectores que habían progresado un poco, sino que vino a decirle a todo el mundo que iba a poder estar mejor. Hoy lo vemos en el poder, y este es el peligro. En el poder lo que hacen es solamente beneficiar a los más ricos, y con el discurso de que beneficiando a los más ricos se van a beneficiar todos, vuelven las viejas políticas de exclusión social. Entonces yo creo que hay una dificultad real, que es seguir satisfaciendo necesidades aún cuando ya se avanzó todo lo que se ha avanzado en Latinoamérica. Es un problema real y es algo que tenemos que plantearnos. Y también explicarle a la gente que no podemos olvidar a los que menos tienen, por más que algunos ya no formen parte de ese grupo y se pongan más exigentes. Esos son errores nuestros, pero también es verdad que ha habido mucho engaño de la derecha. La derecha promete el oro y el moro, promete a todo el mundo mejorar y a todo el mundo estar mejor. En Argentina hablaba Macri de una revolución de la alegría, y no ha cumplido una sola de esas promesas, sino que por el contrario empeoró a todo el mundo menos un pequeño grupo. Es decir, que la solución es más complicada y tiene que ser una solución democrática y entre todos, no del engaño y de los grupos de poder. Allí teníamos a Axel Mariol, un honor tener al ministro más joven que tuvo Cristina, ¿no? Y como este es un programa juvenil, nos interesa saber mucho y preguntarte, mira, existen generaciones de jóvenes que jamás han conocido el neoliberalismo y hoy lo están viviendo en carne propia en Argentina. ¿Qué les dices a todos esos jóvenes que están conociendo por primera vez y se están chocando de tú a tú, de cara a cara con ese neoliberalismo? Yo creo que hay una especie de desesperación de la población más joven que no pasó por la década de los 90 y por el golpe militar. Yo mismo tengo 45 años hoy, nací en el 71, el golpe de Estado fue cuando yo tenía 5 años, es decir que toda la dictadura militar, que fue el inicio del neoliberalismo, tampoco lo viví. Sí viví muy fuertemente siendo joven la época neoliberal de los 90. Y la verdad que era muy desesperante para los estudiantes universitarios que hacían sus carreras de los sectores urbanos, de las ciudades de clase media. No había trabajo cuando se recibían.
Se decía aquí que con un diploma de arquitecto, de ingeniero, había que ir a manejar un taxi, porque no había trabajo, no había industria, no había empresas, no había crecimiento y había muchísima marginación. Para los sectores más vulnerables era la pobreza estructural y el desempleo estructural, o sea, generaciones que no conseguían trabajo, generaciones que no conseguían una mejora en sus vidas. Y la verdad que con este largo periodo de políticas progresistas y populares se consiguió romper eso. Y hoy puede ser un problema que para muchos argentinos el neoliberalismo sea algo de los libros de historia y les parezca remoto y casi imposible. Hoy en la Argentina se está sufriendo en carne propia, se está sufriendo también lo que siempre viene con estos programas para unas minorías, que es la represión. Y esto le pasa a los sectores más carenciados, ¿no? Que empieza la policía de nuevo con políticas represivas, a perseguir extranjeros. También se ha hablado de hacer una cárcel para extranjeros acá en la Argentina, es decir, todas las políticas que también la vemos en los países centrales, con la persecución de los inmigrantes y con una verdadera xenofobia contra el que es distinto. Esto se había terminado por mucho tiempo. Yo lo que les digo es que Argentina ya pasó por esto, que hay que recordar la historia, pero además organizarse rápidamente y trabajar rápidamente para que el neoliberalismo no haga su tarea de exclusión y de marginación. Axel, ¿qué opinas del modelo económico boliviano, siendo tú economista, doctor en economía? Bueno, el modelo económico boliviano, yo vengo de estar en Bolivia unos días ahora para un congreso, invitado gentilmente por el Banco Central, y hablar un poco de lo que está pasando en Latinoamérica y en la Argentina. Bolivia ha tenido la sabiduría, el gobierno de Evo Morales, de trabajar en algunas líneas que fueron en Latinoamérica muy importantes en todos nuestros países, la línea del crecimiento, de la inclusión social, pero también en la línea de la industrialización del país. Son todos esfuerzos que se están haciendo para volver a Bolivia menos vulnerable a lo que pasa afuera, a los llamados shocks externos, a la crisis económica internacional. Miren qué paradoja que en Wall Street, ahí en Nueva York, empiezan una especulación desenfrenada y eso lleva a la quiebra casi del sistema bancario, pero los que terminan pagando esos desaguisados y esos desastres son los latinoamericanos, y los latinoamericanos que tanto les falta. En Bolivia se ha logrado generar una barrera de protección bastante sólida, por supuesto no invulnerable a lo que ocurre afuera, cosa que antes no tenía Bolivia porque dependía exclusivamente de la exportación de minerales. Ahora también exportan soja, exportan productos agropecuarios y empiezan a trabajar su mercado interno para que la economía tenga un motor propio más allá de lo que ocurre afuera. Yo creo que se ha hecho muy bien esa tarea, se han fortalecido las reservas, se ha generado superávit fiscal, superávit externo, es decir, se ha generado una política macroeconómica incuestionable. Bolivia, en medio de la crisis internacional, sigue creciendo como pasó con Argentina en el año 2015. Eso no quita que a través de la propaganda, y ha sido despiadado en el marco del plebiscito en Bolivia, lo que han hecho los medios para representando unos intereses concentrados y extranjeros para debilitar a los gobiernos populares. Pero Bolivia tiene la fortaleza, y sobre todo el pueblo boliviano, yo creo que reconoce todo el esfuerzo que se ha hecho, que es de todos, que es un esfuerzo de todos. Del Dani Perfecto, tiene una pregunta también para Axel. ¿Qué le quieres preguntar? Por favor. Bueno, la economía boliviana, perdón, estaba creciendo en los años anteriores entre 5 y 6%. Este año creció, bueno, no hubo doble aguinaldo, porque creció 4,43%. Varios economistas y también políticos y mucha gente dice que estamos en crisis. Y a mí, la verdad, me parece una locura, pero realmente, Axel, decime, ¿estamos en crisis o qué es esto? No, mire, decir que Bolivia está en crisis es simplemente una campaña de propaganda, panfletaria. Es algo que han hecho las derechas en todo el continente, tratar de marcar todo lo que puede presentarse como una dificultad externa, internacional, como si fuera un problema de cómo se administra el país. Yo creo que hablar de que 4% es un crecimiento de crisis ya no es solamente una mentira,
parece un chiste, parece una verdadera falta de respeto. Bolivia está atravesando una crisis internacional con muchísima fortaleza y con muchísima claridad para que esa crisis internacional no golpee a los que menos tienen. Y me da la impresión de que van a decir los que son los candidatos de la derecha, la oposición política, la oposición empresaria, la oposición judicial, la oposición mediática, van a inventar cualquier cosa. Pero el boliviano tiene que mirar a Argentina, tiene que mirar a Brasil, lo que pasa cuando llegan los gobiernos de derecha al poder, que es que inmediatamente empiezan a trabajar para ellos mismos, empiezan a trabajar para los sectores que representan y se olvidan de todos los demás, de los trabajadores, de los campesinos, de los que menos tienen, de las naciones bolivianas. Así que creo que hablar de un 4% cuando Estados Unidos no llega a crecer un 2% y se dice que está reactivando su economía, Bolivia hoy crece el doble que Estados Unidos y mucho más que el doble que Europa, así que la verdad que si fuera así tendría que ir la derecha boliviana a Europa y Estados Unidos a hablar de una gran depresión que nadie le va a creer. Bueno, Mariola, y felices de tenerlo, Axel, sí. Pero como todo invitado que viene a Sangre Combativa, sí, tenemos que hacerle el reto combativo. El reto combativo, te vamos a ir pasando, Axel, imágenes y tú nos dices en una frase, dilo en una frase. De eso se trata este juego. Así que vamos por favor con la primera imagen, que es precisamente el actual presidente de Argentina, Macri. Ahí está Macri. Macri es un gran empresario que hizo su fortuna como hijo de otro empresario, como contratista del Estado. Es decir, se dedicaba básicamente a la obra pública y a inversiones en sectores subsidiados por el Estado. Eso yo no le veo nada de malo, porque la verdad es que el Estado tiene el papel de desarrollar el país, y entonces hay empresarios que obviamente son contratados con el Estado. El problema de origen que tiene la fortuna de los Macri es que todo ese crecimiento patrimonial, ese enriquecimiento fabuloso y fantástico se hizo durante la dictadura militar. En el momento en donde Argentina se asesinaban a 30.000 personas para imponer condiciones laborales desastrosas y se creaba la mayor fábrica de pobres que podamos recordar. Después siguió su fortuna con el neoliberalismo y una vez terminado el periodo neoliberal, Macri se declaraba admirador de Menem, o sea que no hay que preguntarle qué es lo que piensa, sino que cree que el neoliberalismo es lo mejor para estos países porque es lo mejor para sus empresas y para su grupo de trabajo. Ahora, una vez terminada la etapa neoliberal, se convirtió en un candidato político del neoliberalismo en el país. Bueno, ahí estuvo Axel Kicillof. Queremos darte muchas gracias por haber participado del programa, pero llegó el momento de decir adiós, ¿no? Chao, chao. Sí, no tuvimos tiempo para desarrollar más imágenes, así que bueno. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y tengo planeado volver pronto a Bolivia por la hermosa, la calurosa bienvenida y estadía que tuve en Bolivia.